El día amaneció con un aire pesado, como si el mismo cielo compartiera el dolor del pequeño pueblo. El frío cortaba las mejillas de los pocos habitantes que se dirigían al cementerio, envueltos en abrigos gruesos y bufandas de lana. No había risas, ni conversaciones triviales, solo un silencio solemne que parecía respetar el momento. Tomás había sido un niño querido por todos. Su energía y sonrisa iluminaban las calles del pueblo, y ahora su ausencia pesaba como una sombra sobre las vidas de quienes lo conocieron. Su madre, de pie junto al ataúd, apenas podía contener los sollozos que rompían el silencio de vez en cuando. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y un dolor indescriptible, como si aún esperara que todo fuera un mal sueño del que podría despertar. El pequeño ataúd blanco, colocado con cuidado sobre un soporte de madera, estaba rodeado de flores. Margaritas, lirios y claveles se apilaban a su alrededor, intentando suavizar el impacto de la tragedia con un poco de belleza. Pero ninguna flor podía aliviar el vacío que Tomás había dejado. El sacerdote, un hombre mayor de mirada cansada, empezó la ceremonia con una voz pausada y tranquila. Su tono buscaba consolar, pero las palabras parecían desvanecerse en el aire helado. Todos los presentes escuchaban en silencio, algunos con la cabeza inclinada, otros mirando al suelo, incapaces de contener las lágrimas. A lo lejos, los árboles que rodeaban el cementerio se mecían suavemente con el viento, como si estuvieran susurrando un lamento propio. Nadie imaginaba que algo inesperado estaba por suceder, algo que cambiaría para siempre el recuerdo de aquel día. El cielo, cubierto de densas nubes grises, parecía una extensión del dolor colectivo. No se filtraba ni un rayo de sol, como si la luz hubiera decidido ausentarse en señal de respeto. El aire era húmedo y frío, y un leve viento acariciaba las ramas de los árboles que rodeaban el cementerio, produciendo un murmullo constante, casi como un susurro de consuelo. La familia de Tomás estaba al frente, cerca del ataúd. La madre, con los ojos hinchados por el llanto, sostenía con fuerza un pañuelo blanco que apretaba contra su rostro de vez en cuando, tratando de contener las lágrimas que seguían fluyendo sin control. El padre permanecía a su lado, con la mirada perdida, sin emitir un sonido. Sus manos temblaban ligeramente mientras las mantenía cruzadas frente a él. El resto de los asistentes se agrupaba detrás, en un respetuoso silencio. Vecinos, amigos y hasta personas que apenas conocían a Tomás habían acudido para acompañar a la familia. Cada uno, de alguna manera, compartía el peso del duelo. Algunos intercambiaban miradas tristes, otros no podían evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. El pequeño ataúd, blanco como la nieve, parecía brillar en contraste con la oscuridad del entorno. Estaba adornado con flores colocadas cuidadosamente, como un último gesto de amor hacia el niño. Margaritas blancas, que simbolizaban pureza, y lirios, que representaban la paz, eran las más destacadas. Una corona grande descansaba al pie del ataúd, con una cinta que llevaba escrito, para nuestro pequeño ángel, Tomás. El sonido de las hojas secas al ser pisadas por los asistentes era lo único que rompía el silencio absoluto. Algunos niños pequeños, amigos de Tomás, se abrazaban a sus madres, incapaces de comprender del todo lo que ocurría, pero sintiendo la tristeza que envolvía el ambiente. Era como si el tiempo se hubiera detenido. En ese instante, todos estaban unidos por una misma emoción, el dolor de perder a alguien tan joven, tan lleno de vida, y la impotencia ante lo inexplicable de la muerte. El sacerdote, al ver las caras abatidas de los presentes, hizo una pausa antes de comenzar a hablar. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y luego alzó la voz, tratando de infundir un poco de consuelo. Hermanos, estamos aquí hoy para despedir a nuestro querido Tomás, un niño que, aunque partió demasiado pronto, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Mientras sus palabras resonaban en el aire, nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Algo que haría de aquel día un recuerdo eterno en la memoria de todos los que estaban allí. La voz del sacerdote continuaba resonando suavemente en el aire frío del cementerio. Todos los presentes estaban inmersos en su propio duelo, sus pensamientos llenos de recuerdos de Tomás, cuando un ruido extraño rompió el solemne silencio. Era un crujido seco, como si algo hubiera pisado una rama entre los árboles que rodeaban el cementerio.
Al principio, nadie le dio importancia, creyendo que tal vez era el viento moviendo las hojas o algún animal pequeño del bosque cercano. Pero el sonido se repitió, esta vez más cerca, más claro, y la tensión en el ambiente cambió. Algunos asistentes giraron la cabeza hacia el origen del ruido, buscando con la mirada entre los troncos oscuros y las sombras que parecían alargarse bajo las nubes. Entonces lo vieron. Entre las ramas, emergió una figura que hizo que muchos contuvieran el aliento. Un lobo grande, de pelaje gris plateado, avanzaba lentamente hacia el cementerio. El animal era imponente. Su tamaño superaba al de un lobo común, y su pelaje, a pesar de estar despeinado por el viento, brillaba bajo la tenue luz del día. Sus ojos amarillos eran penetrantes, casi hipnotizantes, y observaban con atención cada detalle a su alrededor. Un murmullo inquieto se propagó entre los asistentes. Algunas personas retrocedieron instintivamente, buscando refugio detrás de otros, mientras que los más valientes se quedaron quietos, observando con mezcla de fascinación y miedo. ¿Es un lobo?, susurró una anciana, aferrándose al brazo de su hija. Sí, pero no parece normal, respondió alguien más, con voz temblorosa. El lobo siguió avanzando, con pasos lentos pero decididos. No mostraba signos de agresividad, no gruñía, ni enseñaba los dientes. Al contrario, parecía caminar con una calma inusual, como si supiera exactamente a dónde iba. Cuando llegó al borde del grupo, los murmullos cesaron. Nadie sabía qué hacer. Los hombres que pensaron en espantarlo se quedaron paralizados, incapaces de actuar. El animal no les prestó atención. Su mirada estaba fija en un solo punto, el pequeño ataúd blanco que descansaba en el centro del cementerio. El lobo caminó directo hacia él, ignorando por completo la presencia de las personas que lo rodeaban. Algunos pensaron en intervenir, pero algo en la actitud del animal los detuvo. No había en él ningún rastro de amenaza, solo una extraña solemnidad que era imposible de describir. Cuando llegó al ataúd, el lobo se detuvo. Sus ojos parecían estudiar cada detalle del lugar, desde las flores hasta el rostro de la madre que lo miraba horrorizada. Entonces, levantó la cabeza hacia el cielo y soltó un aullido largo y profundo. El sonido era desgarrador. No era un aullido común, sino uno cargado de una tristeza indescriptible. Era como si el lobo estuviera lamentando la pérdida de Tomás junto con los presentes. El eco del aullido se extendió por todo el valle, llenando el aire con una mezcla de melancolía y asombro. Nadie dijo una palabra. Las lágrimas que antes caían por la pérdida del niño ahora fluían por algo más, la incomprensible conexión entre ese lobo y el momento que estaban viviendo. El lobo, después de aullar, bajó la cabeza y miró fijamente el ataúd, como si quisiera despedirse. En ese instante, todos entendieron que estaban presenciando algo único, algo que no podrían olvidar jamás. El lobo permaneció inmóvil frente al ataúd, con la cabeza baja y sus ojos fijos en la madera blanca. Parecía contemplar cada detalle, como si pudiera sentir la presencia de Tomás dentro de aquel pequeño recipiente. El viento soplaba suavemente, meciendo las flores que adornaban la tapa, y durante unos instantes, el tiempo pareció detenerse. Nadie se atrevía a moverse. Los asistentes estaban paralizados por una mezcla de asombro, miedo y curiosidad. El lobo, a pesar de su apariencia salvaje, irradiaba una serenidad que desarmaba a todos. No había en el rastro de agresividad, solo una calma solemne que hacía imposible apartar la mirada. De repente, con un movimiento lento y casi ceremonial, el lobo levantó una de sus patas delanteras y la colocó con cuidado sobre el borde del ataúd. Los murmullos se reanudaron entre los asistentes, pero nadie intentó detenerlo. El animal parecía actuar con una intención clara. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. «Dios mío», exclamó la madre de Tomás en un susurro ahogado, llevándose las manos al pecho. «¿Qué significa esto?», preguntó alguien más, con voz temblorosa. El lobo, ignorando las reacciones a su alrededor, subió lentamente su otra pata hasta quedar completamente sobre el ataúd. Era una escena surrealista, un lobo salvaje, grande e imponente, posando con cuidado sobre la pequeña caja blanca, rodeada de flores.
Sin embargo, lejos de causar miedo, la imagen transmitía una sensación de profundo respeto, como si el animal estuviera rindiendo un homenaje. El sacerdote, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su rostro reflejaba tanto desconcierto como el del resto, pero su voz, cuando habló, fue firme y tranquila. Este animal no está aquí por casualidad. Tal vez sea un mensaje que no alcanzamos a comprender. El lobo, como si entendiera las palabras del sacerdote, alzó la cabeza hacia el cielo una vez más y soltó otro aullido, aún más profundo y desgarrador que el primero. El sonido resonó en el aire, envolviendo a todos en una ola de emociones intensas. Algunos comenzaron a llorar abiertamente, mientras otros apenas podían contener el temblor en sus manos. Después del aullido, el lobo inclinó la cabeza y cerró los ojos por un momento, como si estuviera rezando. Era un gesto tan humano, tan lleno de significado, que nadie pudo evitar sentir un escalofrío recorriéndoles la espalda. Poco a poco, el lobo bajó las patas delanteras del ataúd y retrocedió unos pasos. Se quedó quieto, mirando una vez más hacia el rostro de la madre de Tomás, que lo observaba con lágrimas en los ojos. Parecía que el animal quería transmitirle algo, una especie de consuelo que no podía expresarse con palabras. Luego, sin prisa, el lobo giró sobre sí mismo y comenzó a caminar hacia los árboles de donde había salido. Sus pasos eran ligeros, casi silenciosos, y su figura pronto se perdió entre las sombras del bosque. El silencio volvió a reinar en el cementerio, pero esta vez era un silencio diferente. Algo había cambiado en el corazón de todos los presentes. La presencia del lobo, su extraño comportamiento y la profunda tristeza en su aullido habían dejado una marca imborrable en sus almas. Esto no fue un simple animal, murmuró el sacerdote, rompiendo el silencio. Hemos presenciado algo que va más allá de nuestra comprensión. Nadie pudo responder. Todos estaban demasiado conmocionados, demasiado inmersos en sus propios pensamientos. Pero una cosa era segura, aquel lobo no era un visitante cualquiera, y su presencia nunca sería olvidada. El lobo había desaparecido entre las sombras del bosque, pero su presencia seguía impregnando el aire. Los asistentes al funeral permanecieron en un silencio inquietante, incapaces de reanudar la ceremonia como si nada hubiera ocurrido. Era como si aquel animal hubiera dejado una marca invisible en sus corazones y en el lugar mismo donde descansaba el pequeño Tomás. La madre del niño, aún de rodillas junto al ataúd, miraba hacia el punto donde el lobo se había desvanecido. Sus lágrimas seguían cayendo, pero había algo nuevo en su expresión, una mezcla de desconcierto y esperanza. ¿Qué ha sido eso?, susurró una de las mujeres más ancianas del grupo, rompiendo el silencio con su voz temblorosa. El sacerdote se aclaró la garganta, aunque él mismo parecía estar buscando palabras que pudieran explicar lo que acababan de presenciar. El lobo no vino aquí por casualidad, dijo finalmente, con un tono solemne. Tal vez sea una señal, un mensaje que Dios nos envía a través de su creación. ¿Una señal?, repitió uno de los hombres presentes, su rostro aún pálido por el asombro. Pero, ¿de qué? El sacerdote no respondió de inmediato. Miró hacia el ataúd de Tomás, como si tratara de encontrar en él alguna respuesta. Después, cerró los ojos por un momento y exhaló profundamente. Quizás sea un recordatorio, dijo finalmente, de que incluso en la muerte, la conexión entre las almas trasciende lo terrenal. Ese lobo parecía estar lamentando la pérdida, como si conociera al niño. Las palabras del sacerdote resonaron profundamente en los corazones de los presentes. Algunos asintieron en silencio, mientras otros se cruzaron de brazos, intentando procesar la idea. Sin embargo, nadie podía negar lo que habían sentido al ver al lobo, una presencia más allá de lo explicable, algo que desafiaba la lógica y se sumergía en lo espiritual. Entre los murmullos de la multitud, una voz infantil se alzó inesperadamente. Era el hermano menor de Tomás, un niño de apenas 6 años, que había permanecido en silencio durante todo el funeral. Tomás amaba a los lobos, dijo con inocencia, mirando a su madre. Siempre decía que quería ser amigo de uno. La madre levantó la vista hacia su hijo, sorprendida por sus palabras.
Su mente viajó inmediatamente a los días en que Tomás, con su energía desbordante y su imaginación infinita, corría por los campos alrededor de su casa, imitando el aullido de un lobo mientras soñaba con aventuras. Es verdad, murmuró, su voz apenas audible. Tomás siempre decía que los lobos eran los guardianes del bosque, los protectores de lo sagrado. Un escalofrío recorrió al grupo. ¿Podría ser posible que el lobo hubiera venido como un último homenaje al niño? ¿Era una coincidencia o algo más profundo? Nadie tenía respuestas, pero las palabras del niño habían añadido una capa más de misterio al evento. Poco a poco, los asistentes comenzaron a recuperar la compostura. El sacerdote decidió retomar la ceremonia, pero el ambiente ya no era el mismo. Ahora, había una extraña paz entre ellos, como si la visita del lobo hubiera aliviado parte del dolor que pesaba en sus corazones. Cuando las últimas oraciones fueron dichas y el ataúd comenzó a ser bajado a la tierra, algunos no pudieron evitar mirar hacia el bosque, esperando tal vez ver de nuevo al lobo entre los árboles. Pero no había señales de él, solo el susurro del viento y el sonido de las hojas moviéndose suavemente. Al final del funeral, mientras los asistentes se dispersaban en pequeños grupos, la madre de Tomás se quedó un momento más junto a la tumba. Su mirada seguía fija en el bosque, y aunque su corazón estaba destrozado por la pérdida, algo dentro de ella le decía que su hijo estaba en paz. Gracias, susurró, dirigiéndose al bosque, como si el lobo pudiera escucharla. Y aunque no hubo respuesta, una brisa cálida acarició su rostro, como un suave consuelo en medio de su dolor. Esa noche, después del extraño funeral marcado por la presencia del lobo, la madre de Tomás apenas pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del animal parado sobre el ataúd volvían a su mente con una claridad asombrosa. Los aullidos del lobo aún resonaban en sus oídos, como un eco persistente que no quería desaparecer. Finalmente, agotada por el dolor y la confusión, logró quedarse dormida en la habitación que compartía con su esposo. Pero en sus sueños, algo inusual ocurrió. Se encontraba de pie en un claro del bosque, rodeada por árboles altísimos que parecían tocar el cielo. El aire era fresco y puro, y el sonido de un arroyo cercano rompía el silencio con su murmullo constante. Todo era extrañamente real, como si no estuviera soñando, sino viviendo una experiencia fuera de lo común. De repente, el lobo apareció entre las sombras. Caminaba lentamente hacia ella, con la misma serenidad y elegancia que había mostrado durante el funeral. Sus ojos dorados brillaban con intensidad, y aunque la madre de Tomás sintió un leve temor al principio, pronto éste se desvaneció, reemplazado por una sensación de profunda calma. El lobo se detuvo frente a ella, observándola con una mirada que parecía leer su alma. Entonces, como si pudiera entender sus pensamientos, el animal inclinó la cabeza y dejó escapar un suave aullido, casi como un lamento. ¿Qué quieres decirme?, preguntó ella, sin saber exactamente por qué hablaba, pero sintiendo que debía hacerlo. El lobo no respondió, al menos no con palabras. En cambio, comenzó a caminar lentamente, invitándola a seguirlo. La mujer dudó por un momento, pero algo en su interior le decía que debía confiar en él. Así que lo siguió, adentrándose más y más en el bosque. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño claro donde la luz de la luna iluminaba cada rincón con un brillo plateado. En el centro del claro había algo que la hizo detenerse de golpe, una figura familiar, sentada en el suelo con una sonrisa tranquila. ¿Tomás?, susurró, con lágrimas llenándole los ojos. Era su hijo. Su rostro estaba lleno de vida, y sus ojos brillaban con la misma chispa de siempre. Llevaba puesta su camiseta favorita, la que tenía un dibujo de un lobo gris. Mamá, dijo el niño, levantándose y corriendo hacia ella. La mujer cayó de rodillas, abriendo los brazos para recibirlo. Cuando lo abrazó, sintió el calor de su pequeño cuerpo y el latido de su corazón, como si realmente estuviera allí. Te extraño tanto, mi amor, murmuró, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Tomás la miró con ternura, secando sus lágrimas con sus pequeñas manos. No estés triste, mamá. Estoy bien, dijo con una voz suave pero firme. El lobo vino para cuidar de mí. Él es mi amigo ahora.
La mujer lo miró con incredulidad, sin saber cómo responder. ¿Qué significa esto?, preguntó, mirando al lobo, que permanecía sentado a unos metros de ellos, observando con atención. Significa que no estoy solo, mamá. Estoy en un lugar hermoso, y el lobo siempre está conmigo. Él me guía y me protege. La madre sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de alivio y tristeza. No quería dejar ir a su hijo, pero verlo feliz y en paz le daba una sensación de consuelo que no había sentido desde su muerte. Te amo, Tomás, dijo finalmente, acariciando su rostro con ternura. El niño sonrió y le dio un último abrazo antes de retroceder lentamente hacia el lobo. Yo también te amo, mamá. Siempre estaré contigo, en tu corazón. El lobo se levantó y comenzó a caminar de regreso hacia el bosque, con Tomás a su lado. La mujer quiso seguirlos, pero una fuerza invisible la detuvo. Solo pudo observar cómo ambos desaparecían entre los árboles, dejando tras de sí un rastro de luz plateada. Cuando despertó, la mujer estaba llorando, pero no de tristeza. Por primera vez desde la muerte de su hijo, sintió una paz profunda en su corazón. No sabía si lo que había vivido era solo un sueño o algo más, pero estaba segura de que Tomás estaba en un lugar mejor, cuidado por aquel extraño lobo que había llegado para protegerlo. Desde ese día, cada vez que miraba hacia el bosque, sentía que el lobo estaba allí, observándola desde la distancia, como un guardián silencioso que velaba por la memoria de su hijo. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió en la aldea. Varios habitantes aseguraron haber visto al lobo rondando cerca de las casas. Algunos lo describieron como un animal majestuoso, de gran tamaño, con un pelaje gris plateado que brillaba bajo el sol. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, un dorado profundo que transmitía inteligencia y serenidad. En la plaza principal, los aldeanos se reunieron para discutir sobre el lobo. Había opiniones divididas. Es un peligro, dijo don Mateo, el panadero, con expresión preocupada. Podría atacar a los animales o incluso a las personas. No creo que sea agresivo, respondió doña Clara, una anciana conocida por su sabiduría. Si hubiera querido atacar, ya lo habría hecho. Ese lobo parece diferente. Los rumores sobre la conexión del lobo con el funeral de Tomás no tardaron en surgir. Algunos decían que el animal era un espíritu protector enviado por el niño para cuidar de su familia. Otros, más escépticos, lo consideraban una simple coincidencia. Mientras tanto, la madre de Tomás, que había escuchado las historias, sintió una mezcla de emoción y temor. El sueño que tuvo la noche anterior seguía vivo en su mente, y no podía dejar de preguntarse si el lobo realmente tenía un vínculo especial con su hijo. Decidió salir de casa y caminar hacia el bosque, esperando obtener alguna señal que aclarara sus dudas. Un encuentro inesperado. La mujer caminó lentamente, rodeada por el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. El bosque, que antes le había parecido un lugar sombrío, ahora se sentía diferente. Había algo en el aire, una calma que no podía explicar. De repente, lo vio. Allí, a pocos metros, estaba el lobo. Estaba sentado bajo la sombra de un gran roble, mirándola fijamente con sus ojos dorados. Por un instante, la mujer se quedó inmóvil, incapaz de decidir si debía acercarse o alejarse. El lobo no mostró señales de agresión. En lugar de eso, inclinó ligeramente la cabeza, como si la estuviera invitando a acercarse. La madre de Tomás respiró hondo y dio un paso adelante, seguida de otro y otro, hasta que estuvo a unos pocos metros del animal. ¿Eres tú?, preguntó en voz baja, sintiendo lo absurdo de hablar con un lobo, pero al mismo tiempo incapaz de contenerse. El lobo no respondió, pero sus ojos parecían hablar. Había algo en su mirada que transmitía una sabiduría antigua, como si comprendiera todo lo que ella estaba sintiendo. Entonces, para su sorpresa, el lobo se levantó y comenzó a caminar lentamente hacia ella. Su corazón latía con fuerza, pero no sintió miedo. Cuando el animal estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo y, con un movimiento suave, rozó su hocico contra la mano de la mujer. En ese momento, una sensación de calor la envolvió. Fue como si el espíritu de su hijo estuviera allí, consolándola,
asegurándole que todo estaba bien. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras acariciaba al lobo, sintiendo su pelaje suave y cálido bajo sus dedos. Gracias, susurró, sin saber exactamente a quién o a qué le daba las gracias, pero sintiendo la necesidad de decirlo. El lobo la miró por última vez antes de dar media vuelta y desaparecer entre los árboles. La mujer se quedó allí, de pie, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. Ya no estaba sola en su dolor. Cuando regresó al pueblo, no dijo nada a nadie sobre lo ocurrido. Sabía que pocos le creerían. Pero en su corazón estaba segura de que el lobo era más que un simple animal. Era un mensajero, un guardián que había llegado para traerle paz y esperanza en el momento en que más lo necesitaba. Los días pasaron, y el lobo continuó apareciendo en las cercanías de la aldea. Aunque muchos aldeanos seguían temerosos, cada vez más personas comenzaron a aceptarlo como una presencia misteriosa, pero inofensiva. Algunos incluso lo consideraban un símbolo de protección y conexión espiritual. La madre de Tomás, después de su encuentro en el bosque, sentía que el lobo tenía un propósito que aún no lograba comprender por completo. Cada noche, soñaba con su hijo. En esos sueños, Tomás siempre estaba sonriente, jugando entre los árboles con el lobo a su lado. Los sueños le traían consuelo, pero también una inquietud que no podía ignorar. Una mañana, al despertar, sintió una necesidad inexplicable de regresar al bosque. Era como si algo o alguien la estuviera llamando. Se envolvió en su chal y salió de casa, caminando con determinación hacia los árboles. El último encuentro. Cuando llegó al lugar donde había visto al lobo por última vez, lo encontró esperándola. Estaba sentado bajo el mismo roble, inmóvil, como si supiera que ella vendría. Esta vez, la mujer no sintió dudas ni temor. Se acercó con calma, sentándose frente al animal. He venido porque siento que aún tienes algo que mostrarme, dijo en voz baja, mirando al lobo directamente a los ojos. El animal la observó por un momento, luego se levantó y comenzó a caminar hacia el interior del bosque. La mujer lo siguió, confiando plenamente en que el lobo la guiaba hacia algo importante. Después de unos minutos, llegaron a un pequeño claro que ella no había visto antes. En el centro del claro había una roca plana cubierta de musgo, y sobre ella descansaba un objeto que hizo que la mujer contuviera el aliento. Era la camiseta favorita de Tomás, la que tenía el dibujo de un lobo gris. Estaba perfectamente doblada, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. ¿Cómo es posible?, susurró, mientras se acercaba lentamente a la roca. Tomó la camiseta con cuidado, sintiendo un nudo en la garganta. Estaba limpia, como si no hubiera pasado tiempo desde que su hijo la usó por última vez. El olor a bosque impregnaba la tela, mezclado con un leve aroma que le resultaba extrañamente familiar, el olor de Tomás. En ese momento, el lobo soltó un suave aullido, rompiendo el silencio del claro. La mujer se giró hacia él, con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Gracias por cuidarlo. Por traerme esto, por darme paz. El lobo inclinó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Luego, con un último vistazo, comenzó a caminar hacia los árboles. La mujer quiso detenerlo, pero algo dentro de ella le dijo que era el momento de despedirse. Adiós, y cuídalo, donde sea que estén, murmuró, viendo cómo el animal desaparecía entre las sombras del bosque. Un nuevo comienzo. Cuando regresó al pueblo, llevaba la camiseta de Tomás contra su pecho, como si fuera un tesoro sagrado. Los aldeanos notaron un cambio en ella. Su rostro, que antes estaba marcado por el dolor y la tristeza, ahora reflejaba una serenidad que nadie podía explicar. No habló a nadie sobre lo que encontró en el bosque ni sobre el lobo. Sabía que era algo que debía guardar en su corazón, como un recuerdo íntimo entre ella, su hijo y aquel misterioso guardián. Esa noche, antes de dormir, colocó la camiseta de Tomás junto a su cama. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía descansar sin la carga del dolor. Sabía que su hijo estaba en un lugar mejor, protegido por el lobo, y que, de alguna manera, siempre estarían conectados. A partir de ese día, el lobo no volvió a aparecer en la aldea.
Algunos decían que había regresado a las profundidades del bosque, mientras que otros creían que su propósito había terminado. Para la madre de Tomás, su ausencia era una señal de que todo estaba en paz. Había aprendido a aceptar la pérdida de su hijo, sabiendo que él nunca estaría realmente lejos. Cada vez que miraba hacia el bosque, sentía que ambos la observaban desde la distancia, cuidándola como ella siempre cuidaría su memoria. Con el paso de los días, la vida en la aldea comenzó a recuperar su ritmo habitual. Los aldeanos seguían hablando del lobo, pero ahora lo hacían con una mezcla de respeto y asombro, como si su presencia les hubiera dejado una marca que no podían borrar. Algunos decían haberlo visto en el horizonte, caminando por los caminos del bosque, pero nadie lo había encontrado de nuevo cerca del pueblo. El misterio del lobo parecía haberse disipado, aunque su recuerdo permanecía vivo en todos los corazones. La madre de Tomás, por su parte, se sentía más tranquila. Ya no visitaba el bosque con la misma frecuencia, pero cada vez que lo hacía, sentía una extraña calma, como si algo estuviera esperando a ser revelado. No sabía si era el lobo, algún otro tipo de presencia espiritual, o solo su mente buscando respuestas. Sin embargo, algo en su interior le decía que su hijo nunca la había dejado, y que, en cierto modo, siempre estaría con ella. El extraño sueño. Una noche, después de haber pasado un día tranquilo en la aldea, la madre de Tomás se quedó dormida en su cama, abrazando la camiseta de su hijo. Fue entonces cuando tuvo un sueño que, por su intensidad, parecía más una visión que un simple sueño. Se encontraba de nuevo en el bosque, en el mismo claro donde había encontrado la camiseta de Tomás. Esta vez, sin embargo, el lobo no estaba allí. En su lugar, vio a su hijo, con una sonrisa tranquila, sentado sobre la roca. No había signos de dolor en su rostro, solo paz. Mamá, dijo Tomás, con voz suave, pero clara, no te preocupes más. Estoy bien. Estoy donde debo estar. La mujer sintió una oleada de amor y tristeza a la vez. No podía creer que estuviera viéndolo, pero, al mismo tiempo, sabía que todo lo que él decía era cierto. Tomás estaba en paz. Te extraño tanto, hijo mío, dijo, con los ojos llenos de lágrimas, pero con el corazón un poco más aliviado. Tomás le sonrió de nuevo y le hizo un gesto para que se acercara. Cuando la mujer se acercó, él tomó su mano y, al instante, la imagen del lobo apareció detrás de él, como una sombra protectora. El lobo la miró con esos ojos dorados que nunca olvidaría. Tu hijo está protegido. Nosotros siempre estaremos aquí para ti, dijo el lobo, su voz resonando en la mente de la mujer. Aunque no podía entender cómo, sabía que esas palabras eran sinceras, que provenían de un lugar profundo, más allá de lo terrenal. El despertar. Al despertar de su sueño, la mujer se sintió extrañamente serena. Ya no tenía las mismas dudas ni la sensación de vacío que la había acompañado desde la muerte de Tomás. Sabía que su hijo estaba en paz y también que su espíritu estaba siendo cuidado. Esa mañana, al salir a caminar, la mujer encontró algo extraño. En el borde del camino, justo donde el bosque comenzaba, había una pequeña flor blanca. No era una flor común, sino una especie que ella nunca había visto antes. La flor parecía brillar con una luz suave, como si emanara de su interior una energía tranquila y reconfortante. La mujer se agachó y la observó con atención. Algo dentro de ella le decía que esa flor era una señal. Sin pensarlo demasiado, la recogió con delicadeza y la llevó a su casa. La colocó en una pequeña maceta junto a la ventana, sabiendo que era el símbolo de que todo estaba bien, que no debía temer más. La última despedida. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a hablar menos del lobo. Aunque algunos lo seguían recordando con curiosidad, la presencia del animal ya no era el centro de sus conversaciones. La vida había continuado, como siempre lo hace. Sin embargo, para la madre de Tomás, algo había cambiado para siempre. Cada vez que miraba la flor blanca junto a la ventana, sentía que su hijo estaba cerca. No necesitaba más pruebas ni señales. Había aprendido a confiar en lo que sentía, en lo que había visto en sus sueños y en lo que había experimentado en el bosque. La camiseta de Tomás ya no estaba sobre su cama, ni el dolor la consumía como antes.
Ahora la mujer llevaba una paz interior que había encontrado en lo más profundo de su corazón. Sabía que el lobo, de alguna forma, había sido el último guardián de su hijo, y que la conexión entre ellos seguiría viva por siempre. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y sentía que el espíritu de su hijo la acompañaba, a ella y al lobo, como un recordatorio de que el amor nunca se desvanece. Con el paso del tiempo, la madre de Tomás continuó viviendo su vida, pero con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Los días se volvían más tranquilos y las noches, más serenas. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sentía que algo estaba por ocurrir, algo que, aunque no podía identificar, sabía que la conectaría aún más con su hijo y con el misterioso lobo que había sido su guardián. El verano llegó, y con él, un aire renovado. Los árboles estaban llenos de hojas verdes, y el aroma de la tierra húmeda y fresca llenaba la aldea. Sin embargo, una mañana, cuando la mujer caminaba hacia el mercado, algo extraño ocurrió. Mientras cruzaba el umbral de su casa, sintió una fuerte brisa que no había sentido antes. Era una brisa fría, que traía consigo el eco de un aullido lejano. Un aullido que no había escuchado desde la desaparición del lobo. Inmediatamente, se detuvo en seco, mirando en todas direcciones. Aquel sonido no podía ser casual. Había algo familiar en él, algo que la hizo estremecerse. Recordaba perfectamente la sensación que le había provocado el primer encuentro con el lobo, esa mezcla de miedo y fascinación que, con el tiempo, se había transformado en gratitud y comprensión. Decidió seguir el sonido. A pesar de la incertidumbre, sintió una fuerza irresistible que la impulsaba a acercarse al bosque. El corazón le latía con fuerza, pero había algo en ella que la hacía sentir segura, como si el lobo estuviera esperándola, como si el tiempo hubiera pasado, pero el lazo entre ellos nunca se hubiera roto. Caminó durante varias horas, adentrándose más y más en el bosque, siguiendo el rastro del aullido. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de un color naranja cálido, cuando llegó al claro donde, meses antes, había encontrado la camiseta de su hijo. Allí, en el mismo lugar, estaba el lobo. A su lado, en el mismo claro, había una figura familiar. Tomás. Su hijo. Estaba de pie junto al lobo, mirándola con esa sonrisa serena que siempre había tenido. No parecía estar muerto ni vivo, era como si hubiera trascendido, como si su presencia estuviera más allá de la vida y la muerte. La mujer no pudo evitar sollozar al verlo. Sabía que no era un sueño, que no estaba delirando. Estaba viendo a su hijo, y aunque no lo entendía completamente, sentía que él estaba allí con ella por una razón importante. El lobo se acercó, sin miedo, como si ya lo conociera. Su mirada dorada era tan intensa como siempre, pero ahora transmitía un mensaje de calma y sabiduría. La madre, con lágrimas en los ojos, no podía dejar de mirarlo, sintiendo que todo lo que había experimentado en los últimos meses había sido una preparación para este momento. Tomás dio un paso hacia ella y, con voz suave, dijo: «Mamá, no llores. Siempre he estado aquí, dentro de ti. Y siempre estaré contigo, donde quiera que vayas». La mujer trató de hablar, pero las palabras no salían de su boca. Solo podía mirarlo, con el corazón lleno de amor y una profunda sensación de paz. Sabía que, aunque su hijo ya no estaba en el plano físico, su espíritu estaba presente, y lo estaba guiando a través del lobo. El lobo levantó la cabeza hacia el cielo y soltó un aullido largo, como si fuera un mensaje para el universo. La mujer sintió que todo el dolor de la pérdida se desvanecía. Ahora entendía lo que el lobo había intentado mostrarle todo este tiempo, que el amor trasciende, que la muerte no es el final, y que su hijo nunca la había dejado realmente. Finalmente, Tomás dio un paso atrás, acercándose al lobo, que lo observaba con la misma intensidad que siempre. La mujer se dio cuenta de que era el momento de decir adiós, de dejar ir lo que quedaba de su hijo en el mundo físico. «Te quiero, hijo mío», dijo, con la voz llena de emoción. «Siempre te llevaré en mi corazón». Tomás asintió con una sonrisa triste, pero pacífica. Luego, él y el lobo comenzaron a alejarse, caminando juntos hacia el fondo del bosque.
La madre los observó hasta que desaparecieron entre los árboles, sabiendo que esta vez era un adiós definitivo. La mujer regresó al pueblo esa noche, con el corazón más ligero, pero lleno de gratitud. Sabía que había cerrado un ciclo, que el lobo y su hijo le habían mostrado algo que jamás olvidaría. Desde ese día, no necesitaba buscar respuestas en el bosque ni en los sueños, porque ya entendía que el amor y la conexión con los que amamos no se terminan con la muerte. Cuando regresó a su casa, miró la flor blanca junto a la ventana. A pesar de todo lo sucedido, la flor seguía viva, como un símbolo de la eternidad del amor que compartió con su hijo. Y con una sonrisa tranquila, la mujer se acostó esa noche, sabiendo que el lobo y Tomás siempre estarían con ella, en su corazón, y que nunca estaría sola. La vida en el pueblo continuó su curso, pero para la madre de Tomás, todo había cambiado. Después de ese encuentro en el bosque, algo en su interior se había transformado profundamente. La sensación de vacío que la había acompañado desde la muerte de su hijo había desaparecido por completo. Ya no sentía la necesidad de buscar respuestas en el exterior, porque había encontrado la respuesta más importante en su corazón: el amor de un hijo nunca muere, solo cambia de forma. Los aldeanos empezaron a notar la calma en ella. Ya no estaba tan sumida en su dolor, y aunque seguía llevando el luto por su hijo, lo hacía con una nueva paz interior. Ya no le temía a la muerte ni a lo desconocido. Había aprendido que la muerte era solo una transición, un paso hacia otro tipo de existencia, y que, en algún lugar, Tomás seguiría siendo parte de ella. Con el tiempo, la mujer comenzó a compartir su experiencia con aquellos cercanos a ella. No lo hacía de manera insistente ni buscando que otros la comprendieran, pero sentía que era importante que los demás supieran lo que había vivido. Durante años, la aldea había estado llena de susurros sobre el lobo, sobre los misterios del bosque, pero ahora ella tenía su propia verdad que compartir. Un día, en una tarde tranquila de otoño, la madre de Tomás se encontró con una joven mujer del pueblo que había perdido a su propio hijo recientemente. La mujer, aún en shock por su dolor, caminaba por el mercado con la mirada vacía, como si no pudiera encontrar consuelo. La madre de Tomás la observó durante unos minutos, sabiendo que algo tenía que hacer. Se acercó con cautela, sabiendo lo difícil que debía ser para esa mujer atravesar el duelo. «Lo siento mucho por tu pérdida», dijo, con suavidad. «Sé lo que sientes, pero te prometo que la paz llegará. Yo también pensé que no podría vivir sin mi hijo, pero aprendí algo importante». La joven la miró, sin comprender del todo, pero interesada por sus palabras. La madre de Tomás le sonrió con ternura y le contó, sin entrar en muchos detalles, lo que había experimentado en el bosque, su encuentro con el lobo, y cómo, de alguna manera, su hijo le había mostrado que no estaba sola. Le habló del mensaje que el lobo había transmitido, de cómo había sentido que su hijo siempre estaría con ella, no en cuerpo, sino en espíritu. Esa misma tarde, la joven mujer decidió caminar hasta el mismo bosque. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía una extraña necesidad de hacerlo. Caminó por horas, como si el bosque la llamara. Cuando llegó al claro, lo encontró vacío, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, al dar un paso hacia el centro del claro, vio algo que la hizo detenerse en seco: una pequeña flor blanca, que brillaba suavemente a la luz del atardecer. Sin pensarlo, la mujer se agachó y la recogió, recordando las palabras de la madre de Tomás. Ella también, de alguna manera, sentía que había encontrado una señal, una pequeña muestra de que su hijo no la había dejado. Tal vez, pensó, el amor trasciende, y ese amor se puede sentir de muchas formas. Al día siguiente, la joven mujer llegó a la casa de la madre de Tomás, con la flor en sus manos. «Lo encontré», dijo, con una sonrisa débil pero llena de esperanza. «Encontré la flor». La madre de Tomás la recibió con un abrazo cálido. Sabía que, en ese momento, algo profundo había sucedido. No solo ella había encontrado la paz, sino que ahora podía transmitir esa paz a otros. Tomás, de alguna manera, estaba tocando las vidas de los demás, y su presencia ya no era algo que solo ella experimentara. Juntas, las dos mujeres se sentaron en el porche de la casa, mirando la flor blanca. La madre de Tomás entendió que el ciclo de dolor que había atravesado no solo la había transformado,
sino que ahora le daba la oportunidad de ayudar a otros a sanar. El lobo, su hijo, y la flor blanca se habían convertido en símbolos de la conexión eterna que nunca se rompería, incluso en la muerte. A partir de ese momento, la mujer comenzó a enseñar a otros lo que había aprendido. No hablaba de la muerte como algo aterrador, sino como una transición, un proceso de transformación. Había aprendido a ver la vida y la muerte desde una perspectiva más amplia, más profunda. Compartió la historia del lobo y de Tomás con todos aquellos que la escuchaban, con la esperanza de que su experiencia pudiera traer algo de consuelo a aquellos que sufrían por la pérdida de un ser querido. Y así, la paz de Tomás, transmitida a través de la flor blanca y el lobo, continuó extendiéndose, llevando un mensaje de amor eterno a cada rincón del pueblo. Cada vez que alguien pasaba por el bosque y encontraba una flor similar, o veía el brillo dorado de unos ojos en la distancia, sentía que no estaban solos, que el amor nunca se apaga. La madre de Tomás, ahora una mujer de paz, supo que su hijo siempre sería parte de su vida, no solo en su memoria, sino en la esencia misma de lo que compartían, un amor que nunca morirá. El invierno llegó al pueblo, cubriendo los campos y bosques con un manto blanco de nieve. Aunque las estaciones cambiaron, la paz que la madre de Tomás había encontrado permaneció intacta. Cada día, al despertar, sentía una conexión más profunda con su hijo, como si su presencia se desvaneciera de la forma física pero se transformara en una forma aún más pura, etérea, como el aire que respiraba. Ya no tenía miedo de la soledad, ni del futuro. Sabía que siempre tendría una parte de él con ella. Una mañana, después de una fuerte nevada, la madre salió al jardín y notó algo extraordinario. En medio de la nieve, allí, en el mismo lugar donde había encontrado la flor blanca en el otoño, apareció otra flor. Era idéntica a la anterior, con los mismos pétalos puros y delicados, pero esta vez parecía brillar con una luz suave, casi mística, como si fuera una estrella en la oscuridad del invierno. Intrigada, la mujer se agachó para observarla más de cerca. Aunque el invierno parecía haber congelado todo, la flor parecía intacta, viva, como si desafiara las leyes de la naturaleza. Al mirarla, recordó la historia del lobo y su hijo. Y una sensación de profunda calma la envolvió. Sintió que esa flor, al igual que su hijo, no era solo un símbolo de lo que había vivido, sino un recordatorio de que el amor nunca muere. A veces, toma otras formas. Esa misma noche, mientras descansaba en su cama, la madre de Tomás tuvo un sueño vívido. Soñó que caminaba por el bosque, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez, todo era diferente. El aire estaba cálido, la luz del sol era dorada y suave, y en el fondo, vio una figura familiar. Era Tomás. Pero no era el niño que había perdido, sino un joven, fuerte, radiante, con una sonrisa llena de paz. Mamá, siempre estaré aquí, dijo Tomás, con una voz que parecía provenir tanto de su corazón como del viento que susurraba a través de los árboles. La madre lo miró con asombro, sintiendo que una ola de amor la envolvía. Te he sentido, hijo mío, respondió, sin poder contener las lágrimas. Te llevo conmigo en cada paso que doy. Tomás extendió su mano hacia ella, y aunque no podía tocarlo físicamente, la mujer sintió su presencia como nunca antes. Se acercó a él, y en ese momento, el lobo apareció, rodeándolos con su presencia protectora, su mirada dorada llena de sabiduría y amor. El lobo levantó la cabeza y aulló, como si estuviera comunicándose con el universo, y la madre comprendió que ese aullido era una señal, un mensaje de amor eterno. A la mañana siguiente, la madre despertó con una sensación de paz aún más profunda. El sueño había sido tan real que no le cabía duda de que Tomás estaba bien, que estaba en algún lugar donde la muerte no tenía poder sobre él, donde su alma seguía viva, rodeada de amor y luz. Decidió, entonces, compartir su experiencia con todos en el pueblo. No para buscar aprobación, sino para transmitir lo que había aprendido, que el amor es eterno, que la muerte no es el final, y que las conexiones profundas que compartimos con aquellos a quienes amamos no desaparecen con el paso del tiempo. Empezó a visitar a las familias que, al igual que ella, habían sufrido grandes pérdidas. Les habló de la flor blanca, del lobo, de cómo la presencia de Tomás había continuado en su vida.
Les explicó que, si bien la tristeza era natural, también lo era la posibilidad de encontrar paz en el dolor. Y, con cada palabra que pronunciaba, sentía que su propio corazón sanaba un poco más. Una tarde, cuando ya comenzaba a sentirse parte de la historia de su comunidad, la mujer decidió caminar por el bosque una vez más, siguiendo el mismo sendero por el que había caminado tantas veces, buscando una conexión con su hijo. Mientras caminaba, notó que algo en el aire estaba diferente. El viento no era frío, sino cálido, y el cielo estaba claro y sin nubes. Al llegar al claro donde todo había comenzado, vio una última flor blanca. Pero esta flor era diferente. No estaba en el suelo, sino suspendida en el aire, brillando como si estuviera flotando sobre el suelo cubierto de nieve. Era como si la flor misma fuera un símbolo de todo lo que había aprendido, que el amor no tiene fin, que no importa lo que suceda, siempre hay una conexión que trasciende las barreras de la vida y la muerte. La mujer miró hacia el cielo, y una vez más, el lobo apareció en la distancia, observándola con su mirada sabia y protectora. El aullido del lobo se escuchó a lo lejos, y la mujer sonrió, sabiendo que no estaba sola. Tomás, el lobo, la flor, todo era parte de un ciclo eterno de amor, de recuerdos y de conexión. Y así, con el corazón lleno de gratitud y paz, la madre de Tomás regresó a su hogar, sabiendo que, aunque el tiempo pasara, su hijo siempre estaría con ella. La historia de la madre de Tomás se convirtió en una leyenda en el pueblo. La gente comenzó a creer en la conexión entre el amor y la muerte, y el lobo fue visto no como una criatura salvaje, sino como un guardián del alma, un símbolo de que, en el fondo, todos estamos conectados de una manera que trasciende lo físico. Y así, cada invierno, cuando la nieve cubría los campos y los árboles, una flor blanca aparecía en algún rincón del bosque, un recordatorio de que el amor no muere, sino que se transforma, se reinventa, y continúa viviendo en los corazones de aquellos que se atreven a creer en lo imposible.